bienvenidos a una plática con el Güerito, el podcast, en un episodio más. El día de hoy tenemos a una persona que nos va a ayudar a solucionar muchas de nuestras dudas en cuanto al... Pues ustedes saben lo que estamos pasando en la comunidad, no hace falta decirlo, ahorita lo vamos a mencionar, pero la persona que está con nosotros, ella está en el tema legal, ella nos puede explicar mejor que todas esas personas que de repente comparten por ahí información falsa con tal de ganar seguidores, unos cuantos likes, y que está dañando mucho a nuestra comunidad, porque recuerden que la desinformación o el mal informar también es crear pánico, es aprovecharse de la gente que de por sí está golpeada, que de por sí está sufriendo con este tema que está pasando en la comunidad. Así que el día de hoy trajimos con nosotros a una abogada de inmigración. Ella lleva ya alrededor de 10 años ayudando a mucha gente, por supuesto. El día de hoy tenemos a Lily, Lily, la abogada de pues muchos de los latinos, la conocen mucho aquí en Columbus, Ohio, así que bienvenida Lily y los micrófonos son tuyos si gustas presentarte. Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias a ti, Marcos, el Güerito, por tenerme aquí. Siempre me gusta hacer este tipo de eventos para informar a la comunidad y pues más ahorita durante estos tiempos que sé que hay como mucho pánico, mucha ansiedad. Espero que con esta plática les podemos como dar información para que se armen bien y a la misma vez, o sea, calmar un poquito las ansiedades que tenemos y siempre tener precauciones, ¿verdad? Porque sí es delicado el tiempo en el que estamos viviendo. Sí, sin duda. Yo creo que estamos pasando por un tema muy complicado. Estamos pasando por una situación que tal vez, bueno, eres muy joven, quizás en todo el tiempo que llevas aquí, que recuerdas, mejor dicho, de Estados Unidos, yo creo que no había habido algo similar. Lo que estamos ahorita pues pasando, empezando por este tema de migratorio, vaya, vamos a decirlo, ¿verdad? No es ningún pecado decirlo. Pero antes de pasar a estos temas y a que te haga unas preguntas que yo tengo por aquí preparadas, cuéntanos de dónde eres originaria, obviamente de aquí, pero tienes raíces latinas, hispanas. Sí. Soy originaria del Paso, Texas. Yo nací en El Paso, Texas, pero mi familia es de Chihuahua. Crecí ciudad frontera, siempre, o sea, sí vivíamos en El Paso, iba a la escuela y teníamos la casa en El Paso, pero mi mamá siempre mantuvo su casa en México. Toda mi vida estuve en los dos países, tuve la fortuna de vivir en los dos lugares y siento que eso es algo muy bonito y pues muy único. Sin duda. ¿Influyó en esta parte de que pues tú viviste aquí en Estados Unidos, de que viste o has visto desde siempre y más siendo frontera, el lugar donde creciste, ver todo este tema de la migración, influyó en que tú hayas estudiado esta carrera? Sí, yo diría que sí, porque, o sea, como mi casa en El Paso, o sea, mi casa estaba así como en esta cuadra de casas y luego era una cuadra de casas, otra cuadra de casas y luego ya era una avenida, el freeway, y luego ya estaba la barda que separaba a México de los Estados Unidos. Si te parabas en el techo de mi casa, podías ver hacia México. La universidad donde saqué mi bachillerato, ahí en El Paso, está la universidad construida dentro de una montaña. Cuando estábamos en las instalaciones de la universidad, o sea, tú podías ver hacia México. Ok. Siempre se me hizo así como muy interesante de que, o sea, porque lo ves así como una línea y cruzando de Juárez al Paso, a veces cruzábamos caminando, ¿verdad? Okay. Y pues literalmente es el puente y así, o sea, ves todo, o sea, vas cruzando el puente y nomás ves un río, o sea, y siento que como geográficamente es algo relativamente pequeño, pero me interesó mucho como eso, o sea, nomás una línea, o sea, algo que yo sentía era geográficamente pequeño, significaba como tanto para muchas personas, o sea, era como una gran barrera y pues eso fue lo que como me interesó, porque no entendía, o sea, ¿por qué? O sea, si es 15 minutos en carro para llegar a Juárez, para mí, o sea, ¿por qué? Porque ese problema de mucha gente de lo que
tú podías cruzar con normalidad y que para ti era totalmente normal porque mucha gente era pues el principio, el final de muchos sueños, porque mucha Sí. gente lo ve así, esa barrera de la cual tú hablas es, yo creo que para muchos al cruzarla es el principio de un sueño por el que vienen y cuando cruzas esa barrera de regreso para muchos que no regresan por su propio pie, pues yo creo que es el final también de muchos sueños. Y precisamente por eso estamos aquí, porque queremos hablar de esto que hoy en día te está separando familias, que está destruyendo sueños y que está, yo creo que metiéndole miedo a mucha gente. Hay mucha gente que está viviendo no solo el estrés físico de andarse escondiendo, sino ese estrés emocional que yo creo que es un poquito peor, el estar pensando, el no saber si mañana vas a regresar a casa. ¿Qué es para ti, en tu experiencia, pues tú trabajas con estas personas, lo primero que se le viene a una persona cuando escucha ICE o migración? Yo diría que, o sea, lo primero que se les viene a la mente es como estar en la cárcel y estar encerrados, privados de su libertad, y eso les genera, o sea, una ansiedad, un pánico. So, eso sería una cosa. La segunda, yo diría que, o sea, esas 3 letritas para ciertas personas significa como el fin de lo que vienen construyendo, o sea, el fin del sueño que vienen persiguiendo. O sea, porque la realidad es que si estamos aquí en este país es porque nuestros países de donde somos no nos brindó las oportunidades que estábamos buscando, ¿verdad? Claro. So, entonces, con sacrificio, con fortaleza, con empeño, o sea, aquí han construido familia, estabilidad, seguridad, y luego, o sea, que un encuentro con un agente de este tipo, eso va a significar como el fin de todo esto, de todos sus esfuerzos de la noche a la mañana. O sea, Sin separación duda. de familia. Eso sí se entiende. Claro. ¿Qué puede hacer una persona? Y esto lo digo porque mucha gente incluso tiene miedo dentro de su casa. Estando dentro de su casa no se siente seguro. ¿Qué debo hacer si el día de mañana llegan a mi puerta y un agente de inmigración está tocando mi puerta? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿A quién debo de llamar? ¿Cuál tendría que ser mi reacción? Ok. So, primero que nada, yo diría, no abran la puerta. Siento que uno de los errores más comunes que se comete es que las personas, o sea, les abre la puerta y les da la bienvenida. Y está bien porque somos como personas muy acogedoras, pero Sí. no estamos tratando con un amigo, ¿verdad? So, si ahí llega a su casa y toca la puerta, o sea, no le tiene usted que abrir. O sea, es empezar a hacer preguntas. ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar? ¿A quién busca? O sea, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Pero no abrir la puerta. No abrir, o sea, ¿en qué le puedo ayudar? Y luego le van a decir, like, ábranos, queremos entrar, estamos buscando a tal persona, ta, 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 ta. O, pues no está aquí, no se encuentra, no vive aquí. Obvio no queremos mentir, ¿verdad? Sí. So, si la persona que buscan no vive ahí o no se encuentra, entonces, o sea, hasta ahí. No está aquí, no vive, y de ahí, o sea, no salen ustedes. Porque, ¿por qué los van a dejar entrar si ellos vienen a buscar algo que no están que no van a encontrar, ¿verdad? Claro. So, eso diría yo que es el primer como punto principal. No abran la puerta y empiecen a hacer preguntas, o sea, ¿en qué les puedo ayudar? ¿A quién buscan? Ya si usted es la persona a quien buscan o la persona sí se encuentra ahí, para que un agente gubernamental entre a su casa, tienen que tener una orden judicial firmada por un juez, ¿ok? So, si les dicen, tenemos que entrar, cualquier variación de que nos tienen que dejar entrar por X motivo, ok, tienen una orden, a search warrant, tienen la orden que los permite, el documento que los permite entrar a mi casa, y si dicen, sí, aquí está, ok, me lo puede mostrar, por debajo de la puerta, por la ventana, les tienen que demostrar esa hoja para que ustedes les permitan ingresar. desde la entrada. Exactamente. So yo diría, o sea, hacer preguntas.
En tu caso, pues es muy fácil identificar porque pues te dedicas a eso, pero vamos a suponer que llegan a mi casa o a la casa de Juan o de Pedro y ellos le pasan un papel por debajo, pero si no sabemos inglés y hay algo que nosotros podamos identificar para saber si realmente es una orden para que ellos puedan entrar, hay algo que nosotros, pues no sé, algo que tú digas, pues nada más fíjense en estas letras, no sé, este puro título que dice aquí, y si es eso, pues desafortunadamente tienen que abrir porque es una orden. Sí, so busquen las palabras corte, C-O-U-R-T, busquen la firma de un juez, va a decir judge, juez, magistrado. Si dice oficial, director, FOD, esa es una orden administrativa, esa no es válida para entrar a su casa. Okay. Y, o sea, gracias a todo, bueno, no gracias, pero por todo lo que está pasando, hay varias personas, varias agencias, organizaciones que hay imágenes que uno puede buscar. Si simplemente busca orden judicial versus orden administrativa, va a encontrar la imagen que, o sea, con flechitas y círculos que demuestra, o sea, qué es lo que debe de tener una orden para que sea válido. Yo les aconsejo, o sea, hagan Google eso. Okay. Orden judicial versus orden administrativa. Y les va a salir una imagen explicando las diferencias y cuál es válida y cuál es no. Porque sí, ahorita yo les puedo decir las palabras, etcétera, pero a lo mejor se les va a olvidar. O sea... Sí, claro. Sí, se entiende perfectamente. Así que recuerden, es orden judicial. Tienen que abrir la puerta, desafortunadamente, y si ellos no encuentran lo que están buscando, no tendrían por qué pues molestarlos a ustedes. Ellos van, pues obviamente esta orden fue emitida por un juez para que busquen lo que están buscando, a la persona que están buscando, y si no lo encuentran, pues esas personas tendrían en teoría que dejarlos. Y pues una orden administrativa, ustedes no necesitan abrir la puerta, no están obligados, porque pues eso muchas veces he escuchado por ahí que normalmente a veces las personas se confunden y dicen, pues es que nos dieron una orden y tenemos que abrir, pero recuerden, orden judicial y orden administrativa no es lo mismo. La orden administrativa simplemente es emitida por un oficial, el cual pues la puede firmar y decirte que sí lo es, pero no estás obligado a abrir la puerta. ¿Entendido? Sí. ¿O no lo entendí correctamente? No, sí, correcto. Y lo único que voy a agregar, porque es la realidad bajo la cual estamos viviendo. Este es un derecho que ustedes tienen bajo la Constitución, ya sea si estén documentados o no. ¿Okay? Sin una orden judicial, agentes gubernamentales no pueden entrar a su casa. Ahora, bajo esta administración, sí hay un memorándum ordenando o dándoles como guianza a agentes de inmigración entrar a la casa de personas sin ningún tipo de orden, ¿verdad? Por ese memorándum es que hemos visto, o sea, agentes forzar la entrada, o sea, sí es que hemos visto estos atropellos de nuestros derechos, ¿ok? Porque pues no estamos ciegos, o sea, sabemos lo que estamos pasando. Sí. Por eso es que esto ha pasado. Sí hay organizaciones que se están dedicando a pelear este memorándum porque no es constitucional, ¿verdad? Aunque, o sea, ustedes tomen nuestros consejos y ustedes exijan esa orden y no les den la orden, desafortunadamente por el clima en el que estamos viviendo, sí puede suceder, y en caso de que eso llegara a suceder, o sea, ahí mi consejo es graben, digan claramente no les doy permiso de entrar, que eso se quede grabado, porque entonces de ahí, o sea, sería como algún tipo de... argumento para poder usarlo en defensa y poder pelear un caso quizás o abrir un caso. Exactamente, de que las personas lo que encontraron lo obtuvieron bajo medios no constitucionales. Anticonstitucionales. Exactamente. Claro. ¿Cómo le llamarías a esto que estamos viviendo actualmente? ¿Son redadas de migración? Porque mucha gente dice, es que hay redadas, pero en realidad son redadas de migración, están
pues buscando a quien se le atraviese, o tú que tienes un poquito más de conocimiento sobre esto, ¿qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? Yo sí les llamaría operaciones enfocadas, ¿ok? Eso significa que hasta estos oficiales no están caminando por la calle y recogiendo a cualquier persona que les aparezca indocumentados. O sea, hasta cierto punto ellos han hecho algún tipo de investigación para determinar quiénes son las personas que están buscando y cómo es que saben que ahí están las personas que andan buscando. Y o sea, esto lo sabemos por la simple lógica de cómo trabaja cualquier entidad de la ley, ¿verdad? O sea, los agentes nunca se van a poner en una situación donde estén desventajados en números, no se van a poner en una situación donde no saben, o sea, que al parar a una persona, que si esa persona trae un arma, o entrar a una casa a la fuerza, que si ahí, o sea, hay personas con armas. Yo diría que son operaciones enfocadas en ciertas personas. ¿Quiénes son estas personas? O sea, personas que tienen orden de deportación, personas que tienen récord criminal, personas que cometieron algún tipo de fraude en su trámite, que no han seguido su trámite como debían. Y esto viene en gran parte a que cuando teníamos el presidente Biden, como desde el 2021, del 2021 para acá, sí hubieron muchas personas que entraron por las frontera, porque habían distintos programas de parole que permitían que las personas ingresaran legalmente, como con un permiso a los Estados Unidos. Pues se les dio la entrada a muchas personas, ¿verdad? Y pues desafortunadamente o no siguieron su trámite o no hicieron como el segundo paso para mantenerse bajo algún tipo de estatus o cometieron algún delito, ¿verdad? Hemos visto, o sea, que se están enfocando en gran parte en estas personas porque es la información que tienen disponible. Porque cuando entraron por medio de uno de esos programas tenían que dar direcciones, contactos, etc. Cuando una persona comete un delito, la información se vuelve pública, ¿verdad? Si a ti, Marco, te agarran manejando bajo la influencia de alcohol, pues ahí el policía anota tu dirección, porque tu dirección, tu carro, y entonces, o sea, ya saben en dónde vives y ya pueden dar contigo. Sí. O sea que, digamos que, pues, son objetivos específicos. Están buscando realmente a alguien que ya cometió algún delito. Y ahora, con esto, pues, yo no lo sé. Tampoco quiero decir que es cierto, pero pues, quizás, no sé, en algún lugar de repente lleguen a agarrar a una persona que no tenga algún delito. Yo sé que todos los casos son diferentes y cada caso aplica para una distinta defensa, pero hay posibilidades de una persona que no tiene ningún delito poder pelear para salir pues una vez estando bajo la custodia de ICE. Sí, como dijiste, todo depende de cada caso. O sea, si llegaran a tener un encuentro con inmigración donde los detienen, la situación el día de hoy es que si entraron por la frontera, no van a ser elegibles bajo fianza con un juez de inmigración. ¿Ok? Si entraron por la frontera y los agarró inmigración años después, o sea, en estas fechas, un juez de inmigración no les va a dar, no tiene ahorita la autoridad para emitir una fianza para que sea liberado. Se tiene que hacer una petición federal, se llama un habeas corpus, latino, porque ahorita como los jueces de inmigración no están siguiendo la ley, tenemos que acudir a un juez federal más alto para que les ordene hacer las cosas bien. Okay. Básicamente es lo que es eso. Si entraron por la frontera y llegan a ser detenidos por inmigración, la realidad
al menos que el día de mañana cambie, porque como le digo, o sea, si hay esfuerzos que están peleando esto porque esto no es correcto, pero el día de hoy, o sea, si hay personas que entraron por la frontera y los agarró inmigración, ellos no van a ser elegibles para una fianza por medio del juez de inmigración, se va a ocupar una petición federal. Las únicas personas que sí pueden solicitar fianza con un juez de inmigración son personas que entraron con una visa de turista, visa de trabajo, visa de estudiante, o sea, cualquier tipo de visa. Eso es muy distinto a un parol. Son como los que entraron por CBP-1, por parol humanitario, por ser nicaragüense, haitiano, venezolano. Habían varios paroles que estaban otorgando por medio de nacionalidades. Esos paroles, aunque sí, ustedes hicieron las cosas bien, se registraron, tienen la entrada legal, desafortunadamente esta administración no lo ve así. Ese parol no es la entrada legal que necesitamos para sacarlos bajo fianza. Y yo sé que eso ha sido difícil para las personas comprender, porque en su mente hicieron todo correcto. Y es verdad, o sea, sí hicieron todo correcto. Desafortunadamente estamos en un tiempo donde ya no se recompensa hacer las cosas bien. O sea, es la realidad. Ahorita hay mucha gente, como te digo, que no quiere ir a trabajar, mucha gente que no quiere salir a, no sé, hacer sus compras, a ir al mandado. Incluso, como te digo, los que trabajan en lugares que no son públicos tienen miedo de ir a trabajar. ¿Hay alguna forma que puedan ser detenidos en caso de que migración llegara a su trabajo? Vamos a suponer un lugar que no es público, una fábrica. ¿Pueden ser detenidos dentro de su trabajo? Sí. Agentes de ICE pueden entrar a cualquier negocio, a áreas públicas. Y de nuevo, o sea, reitero, si van a algún lugar es porque ya tienen a una persona señalada que está ahí y a quien van a buscar. Desafortunadamente, o sea, si como van y están buscando al güerito, ¿verdad? Pero se encuentra José y pues les toca hablar con José, aunque van buscando al güerito, pues se van a llevar a José. Ok. Desde el primer contacto con un agente de inmigración, vamos a suponer, pues yo me los encontré por casualidad, toco madera, pero si yo me los llevo a encontrar, estoy obligado a contestarles, o mejor dicho, que estoy obligado a contestarles, porque obviamente si tal vez ven la apariencia, se te van a acercar, te van a preguntar qué sí puedo contestar, qué no debería de contestar y qué estoy obligado a contestar. Desde que tiene usted el encuentro con un agente, usted tiene el derecho a permanecer en silencio, ¿ok? Ahí es donde los aconsejo hablar con un abogado para que el abogado como evalúe su situación personal y luego ya ustedes, o sea, determinen qué es lo que les conviene decir o no decir. Como por ejemplo, o sea, si tengo personas que están como en trámite de residencia, ¿verdad? Y o sea, es cuestión de esperar el tiempo necesario para que se apruebe eso. En esa situación, o sea, yo diría, díganle el nombre, demuéstrenle los documentos para que ellos sepan que ustedes ya están en un proceso y hasta cierto punto no tiene caso que los detengan. Ahí, como en esa situación específica, yo diría, o sea, darles la información porque esa es como la esperanza de que no te detengan y podamos seguir como estamos con el trámite, ¿verdad? Depende mucho de la situación individual. Lo que sí les puedo decir es, o sea, desde que tienen el encuentro con el oficial, ustedes tienen el derecho a permanecer en silencio. Definitivamente, si es un agente de ICE, no están obligados a contestar preguntas sobre en dónde nació, cuándo llegó, cómo llegó, su situación inmigratoria, sin estar asesorado por un abogado. Pero, o sea, ya ahí es donde como varía de situación en situación. Una vez que una persona es detenida, que es llevada a un centro de detención,
Aparte de, digo, porque posiblemente muchas personas crean que están firmando algo que quizás no es. ¿Hay algún documento que ellos te hagan firmar que no sea, pues, obviamente tu deportación, que no sea, pues, tu salida? Porque obviamente te tienes que negar a firmar algo que tú tal vez no sepas, pero muchas veces usan esas trampas, decir, no, es que me estás firmando para, no sé, para registrarte, o me estás firmando, no sé. Vamos a suponer, yo tampoco sé de leyes y tampoco he estado en una situación de esas, pero ¿hay algo que se tiene que firmar o no se tiene que firmar nada una vez que te detuvieron? No firmar nada sin pues, el apoyo de un abogado o de una persona que te traduzca al menos lo que estás firmando. Sí. Yo diría, o sea, asesórense con un abogado para que estén preparados en caso de tener un encuentro. Al tener ese encuentro, si no han tenido la asesoría y no saben, o sea, lo mejor es no firmar nada y ustedes mismos les dicen a la gente, like, quiero hablar con mi abogado, no voy a firmar nada sin primero hablar con el abogado porque yo no sé qué es lo que me van a hacer firmar, no leo inglés, yo no sé si ustedes me están traduciendo bien, o sea, y es tener como la seguridad de poder decir estas cosas porque yo sé que los agentes usan mucho como la táctica de intimidación para obligarlos, pero ustedes tienen que tener, o sea, fortaleza, seguridad para que puedan ejercer estos derechos que ustedes tienen y no dejarse intimidar, porque sí, es muy posible que les estén traduciendo, pero no es la verdad. Yo diría, o sea, si les piden que firmen algo y ustedes no están seguros de lo que es, nomás les dicen, o sea, no voy a firmar nada sin un abogado, quiero hablar con un abogado, me da una copia para entregárselo a mi abogado una vez que lo revise con mi abogado, entonces, o sea, si él me dice que está bien, lo acepto. Ok, pero no hay abogados en este tema de arrestos migratorios. No hay abogados de oficio como normalmente se le dan a una persona que está defendiendo algún otro delito. O sí puedes pedir un abogado tú de oficio y decir, yo no tengo el dinero para costear un abogado, pero pido a alguien que me asesore gratuitamente. ¿Se puede hacer eso o no hay? Sí, lo que yo diría es, al tener un encuentro con un agente, tienen que también tener en claro quién es el agente que los está deteniendo. Estamos hablando de un agente estatal o un agente federal. Agente estatal es sheriffs, policías de Columbus, Grandview, Whitehall, State Trooper. Todos ellos son agentes estatales. Agentes federales es ICE, FBI, DEA. Agentes estatales no les pueden preguntar sobre su estatus inmigratorio. Definitivamente ellos no tienen esa autoridad. Al ser detenidos es identificar quién los está deteniendo. Si es un agente estatal, entonces sí van a tener derecho a un abogado de oficio, un abogado gratuito. Y mucha gente no sabe eso, o sea, los detienen por X cosa y luego quieren contratar un abogado. Y está bien, están en su derecho, pero hay abogados de oficio que el gobierno tiene para personas que no pueden costear un abogado privado. ¿Okay? Y eso es para asuntos penales, criminales. Con respecto a temas inmigratorios, no. O sea, el gobierno no pone un abogado de oficio. La persona lo tiene que costear, lo tiene que contratar. Sí hay organizaciones que prestan servicios legales a bajo costo o gratuito. Son pocas organizaciones, ahorita tienen fondos reducidos porque esta misma administración ha reducido los fondos. Sí se ha dificultado mucho, o sea, tener el respaldo de una de esas organizaciones por todo lo que está pasando. Mira, por aquí nos hicieron una pregunta y pues, miren, la verdad, no es que no querramos contestar preguntas, simplemente que pues estamos tratando de abarcar, pues en lo general, lo mayor posible, porque cada caso es distinto. Entonces, si cada uno tiene una pregunta, pues tendría que ser una consulta específica para saber, pues realmente qué se puede hacer en su caso, porque no todos los casos son iguales, no todos tienen cuenta, pues desde el tiempo que lleves, desde si no tengas ningún delito, desde cómo entraste, absolutamente todo. Pero por aquí nos llegó un comentario donde dice,
¿Puede explicar quién califica para las fianzas federales y cómo es el proceso para aplicar por el habeas corpus? ¿Es la mejor solución para aquellos que no puedan pedir fianza con un juez de inmigración? Ok, correcto. So, voy a como repasar los pasos de cuando una persona es detenida y de esa manera voy a contestar la pregunta. Okay. Y luego si no la contesto me dicen. So, el proceso que pasa a una persona al ser detenido es, o sea, lo detiene inmigración, ¿verdad? Por X motivo ya lo detuvo inmigración y luego lo van a procesar y lo van a pasar a un centro de detención. Típicamente tarda como de 12 a 24 horas que la persona empieza a aparecer en el sistema, ¿ok? A partir de cuando lo detienen. Una vez ya en el centro de detención, o sea, la primera pregunta que yo uso para ubicar qué es lo que podemos hacer es, ¿esta persona tiene una orden de deportación? Ya sea porque ya había peleado un caso frente a la corte y ya perdió el caso, o porque en la frontera le habían dado una orden de deportación. Con las agarradas en la frontera hay que distinguir lo que es un retorno voluntario, una salida voluntaria a una orden de deportación, porque en todas esas ocasiones el resultado es lo mismo, te agarra inmigración y te regresa, pero legalmente, o sea, es una gran diferencia, ¿verdad? So, hablo con las personas para determinar, o sea, esta persona tiene orden de deportación. Si tiene orden de deportación, va a ser muy difícil hacer cualquier cosa por la persona, porque como ya tiene orden de deportación, ahorita ya nomás es que lo agarren y ejecuten la orden de deportación. ¿Okay? Sí se puede pelear esa orden de deportación. La manera que se pelea es solicitando una entrevista de miedo creíble. Y eso es porque la persona va a estar peleando asilo. Los asilos son muy difíciles de ganar, ¿verdad? So, si tienen orden de deportación, va a ser muy difícil hacer algo. La única opción que tenemos es como una entrevista de miedo creíble para pedir el asilo. Y siento que todos estamos conscientes de lo difícil que es un caso de asilo, pero no significa que es imposible, ¿verdad? So, ahora si la persona no tiene orden de deportación, lo van a pasar ante un juez de inmigración, ¿ok? El caso se va a mover a la Corte de Inmigración y luego ahí la persona tiene la opción de, quiere pelear un caso, o sea, y en esas situaciones, ¿califica para pelear un caso? ¿Tiene estatus legal? Porque se tiene que demostrar, o sea, que tiene un caso para pelear la persona, y si no tiene un caso para pelear, entonces no hay mucho que se puede hacer. Y la parte de fianza, solicitar fianza, ya sea si lo vamos a hacer con el juez o por la parte federal, tenemos que demostrar eso también. O sea, tenemos que demostrar que esta persona tiene una avenida para legalizar su estatus, más aparte que no es un peligro para la comunidad, y donde una persona ya tiene como récord criminal, si es DUI, violencia doméstica, o sea, es muy difícil. Va a ser muy difícil solicitar que le otorguen fianza, ¿verdad? So, si ya tenemos como un récord limpio y esta persona no está, o sea, no es un peligro, y tenemos una avenida para pelear el caso y entró con visa, perfecto, solicitamos la fianza ante el juez y luego vamos a poder pelear el caso en libertad. Ahora, si no entró con visa, entonces se hace la petición federal, pero aún así tenemos que demostrar que no es un peligro para la comunidad y que tiene una avenida para regularizar su estatus inmigratorio. Por aquí nos preguntan, dicen, he visto en muchos grupos que una persona detenida que ya tiene un abogado, me imagino que habla por un proceso, están llevando un proceso, está tratando de legalizar su situación por alguna vía. Cuando lo arrestan, ¿el mismo abogado que tiene no los puede representar si están detenidos? Eso depende mucho del tipo de casos que maneje el abogado, ¿verdad? Hay abogados que no manejan procesos de expulsión, remoción, deportación. Eso es todos estos casos ante la Corte de Inmigración. Y hay abogados, o sea, hay abogados que se especializan nomás en esos trámites.
Hay abogados que se especializan nomás en trámites ante UCIs, que es VAWA, visa T, visa U, ajustes de estatus, residencia, ciudadanía, todo lo que es solicitar un beneficio con UCIs. Okay. Asilo afirmativo, todo eso. So, donde hay abogados que se especializan nomás con casos ante UCIs, hay abogados que se especializan solamente en casos ante la Corte de Inmigración, de procesos de expulsión, deportación, etc. Y también hay abogados que se especializan en los dos. Ok, así que todo depende de, pues, si tu abogado estaba, pues, de alguna forma especializado en el tema o con la dependencia en la cual tú tengas que pelear tu caso. Dice por lo aquí. Que también quiero agregar, o sea, que sí sería importante tomar nota. O sea, si al momento de firmar el contrato, iniciar el trámite con el abogado, usted les avisó que tenía orden de deportación, récord criminal, es muy importante tener en mente qué es lo que el abogado les dijo en respuesta a eso, porque lo que sí hemos visto, lo que sí me ha tocado ver desafortunadamente es que vienen personas, tienen orden de deportación, etcétera, contrataron X abogado y luego el abogado les dijo, no te preocupes, o sea, si te agarra inmigración, yo te defiendo, yo te detengo, etcétera. Y luego a la mera hora se desaparece. Se entiende. Sí, me ha tocado también escuchar de personas, a mí me han mandado mensajes por ahí, por las redes sociales donde me dicen, oye, por favor, expon a cierta persona porque yo tenía un caso, bueno, mi esposo tenía un caso con esa persona y lo detuvieron y cuando lo detuvieron dijo que, pues, que no podía hacerse cargo y entonces yo creo que, pues, también uno tiene que, en el momento en el que tú vas y firmas un documento con el abogado, tienes que estar consciente de si ese abogado te va a poder defender y si no, pues, estar preparado con otro abogado que sí te pueda defender en esos casos en caso de que llegue a pasar. Exactamente. Vamos a hacer por aquí, por cierto, una pequeña mención que a mí se me estaba olvidando para el Gruyense de Jorge Martínez, quien fue quien hizo posible este podcast, este encuentro. Muchas gracias al Gruyense que ha hecho un gran trabajo en estos tiempos que, pues la verdad, la comunidad más lo necesita. Así que por ahí, si nos está viendo Jorge Martínez del Gruyense, un saludo muy especial. Gracias por todo tu apoyo a la comunidad. Vamos a seguir por aquí con un par más de preguntas que tengo. Hay mucha gente que tiene miedo de ir a sus cortes. Vamos a suponer, no son cortes graves, te paran por una violación de tráfico, te paran por, no sé, por una luz, lo que tú quieras. Hay mucha gente que no quiere ir a sus cortes porque tienen miedo. ¿Qué le recomendarías a esa persona que no quiere ir o que muchos incluso no se presentan a sus cortes? Ok. So, ¿estamos hablando de cortes por temas criminales, penales o de inmigración? No. Cortes, vamos a suponer, me refiero, a mí me paran por una violación de tráfico y no quiero ir porque tengo miedo a que a lo mejor me agarre migración o a lo mejor el juez me va a entregar con migración porque hoy en día se ha difundido tantas noticias que mucha gente incluso tiene miedo de ir a pagar a presentarse a su corte o pagar un ticket por miedo a que lo agarren. Entonces, ¿qué le dirías a todas esas personas que no quieren ir o muchos que ni siquiera se presentan? Sí. So, el evadir el trámite hasta cierto punto es peor porque entonces entra una orden de arresto y luego ahora con más motivo existe para que lo detengan, sí, ¿verdad? So puede ser como una multa por exceso de velocidad, pero al no responder, entonces ya ahora entra una orden de arresto y ya con eso puede venir la policía, ICE, y lo van a detener, ¿ok? Para asuntos criminales, o sea, hablen con un abogado para ver si se puede resolver sin que la persona vaya a la corte. Tengo contactos de abogados que manejan casos criminales y, o sea, me han mencionado que si, o sea, el abogado se presenta a favor de las personas, si es necesario, porque hasta cierto punto las cortes aquí en el condado de Franklin están conscientes de la situación, han sido como más amables y más flexibles con estos requisitos de presentaciones presenciales, por, o sea, el miedo que la gente tiene. So,
no lo evaden, traten de resolverlo, hablen con un abogado criminal, penal, y a veces uno puede comunicarse con la corte y pedir hablar con el abogado de oficio, el public defender, antes de la corte para ver si esa persona los puede ayudar a resolver la situación antes, sin que se presente. Pero definitivamente tienen que hacer algo, ya sea que manden un abogado o que se presenten, porque podría ser peor. Y esto ahora sí ya tendrías un cargo o un delito por el cual ahí sí corres más riesgo de una posible deportación. Y puede que, si usted va por exceso de velocidad, cosas mínimas de tránsito, es muy probable que nos están enfocando en usted. Pero si estamos hablando de un DUI, un OVI, que es manejar bajo influencias de otro alcohol. Tipo. Y, ahí con ese delito hay mucha desinformación. Un DUI o un OVI no significa que la persona andaba manejando y cayéndose de borracho. Un OVI significa que consumió alcohol o drogas y luego manejó. ¿Ok? Yo sé que hay personas que toman y, es que yo estoy bien, aún puedo manejar. Pero el aliento, sí, los echa de cabeza, ¿verdad? Aunque fue una cerveza, 2 cervezas, si se ponen a manejar, eso es suficiente para que un oficial, les ponga ese cargo de manejar bajo la influencia de alcohol. Y ese es uno de los delitos serios que sí causaría que inmigración lo busque, ¿verdad? Y si llega a ser detenido, es uno de los más difíciles de tratar como de sobrellevar al momento de solicitar fianza, porque si uno maneja después de haber consumido alcohol, definitivamente está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. ¿Qué documentos pueden hacer ese proceso más fácil para un abogado y para la familia, para que en el momento en el que ellos llamen puedan pues hacer el trámite un poco más fácil? Ok, si entraron con visa, documentación de la visa, ¿verdad? El I-94, el permisito que les dieron para entrar, el pasaporte que tenía la visa, el sello, una copia del sello, porque para yo poder solicitar fianza ante el juez de inmigración, voy a necesitar demostrar que usted entró de manera legal. La tarjetita, documentos relacionados con su entrada legal. Y luego de ahí, por eso les menciono estar informados de qué tipo de caso pueden pelear ustedes en caso de ser detenidos. Hay algo, por ejemplo, que se llama cancelación de deportación, ¿ok? Eso lo puede pelear personas que tienen mínimo 10 años en los Estados Unidos, parientes ciudadanos o residentes que tienen residencia, pero estamos hablando de padres, hijos, menos de 21 años y cónyuges, ¿verdad? Y el tercer requisito para el caso de cancelación de deportación es que esos parientes ciudadanos o con residencia van a sufrir si tienen que reubicarse a su país de origen para estar con usted o si en caso de separación, ¿verdad? La manera que se gana un caso de este tipo y se demuestra el sufrimiento necesario es cuando hay una condición severa, como una condición permanente que requiere tratamiento hacia los parientes ciudadanos, ¿verdad? Si ustedes ya hablaron con el abogado y les dijo, tienen los 10 años, tienen los parientes ciudadanos y esos parientes tienen condiciones médicas, los documentos que deberían de tener presentes es actas de nacimiento de los niños que tengan su nombre, acta de matrimonio, si está casado con ciudadano residente, actas de nacimiento suyas, si sus padres son residentes o ciudadanos, ¿verdad? Evidencia de los récords médicos, de las condiciones de sus hijos. Esos son los documentos que yo les voy a pedir para poder pelear el caso de cancelación de deportación. Pero, si no es cancelación de deportación, estamos peleando como asilo. Si ya habían sometido su trámite con UCIS, si tienen el caso de VAWA, de visa T, de la visa U, los recibos,
Depende, los documentos que deberían de tener en mente en preparación para este tipo de experiencia es, o sea, depende de qué tipo de caso pueden pelear. Okay. Me ha tocado, o sea, que obvio consultan conmigo y tienen miedo que vayan a tener un encuentro con inmigración, pero sin que los agarre inmigración, no hay opción para que ellos arreglen su estatus, ¿verdad? Okay. Pero tienen como un hijo, un pariente con una discapacidad severa. En situaciones así, o sea, es raro decir, pero a lo mejor lo mejor es que sí tengan ese encuentro con inmigración, porque entonces ya se nos va a abrir esa oportunidad y pues por la severidad de la condición de ese pariente, síndrome de Down, autismo severo, o sea, condiciones severas. Aunque estamos así como en el miedo de que no queremos tener ese encuentro, o sea, lo voy a decir, si hay ciertas personas que no sería la peor cosa del mundo, ¿verdad? Que los detenga inmigración, porque entonces ya vamos a poder pelear un caso. Y es fuerte. O sea, no se puede abrir un caso, pero hablando de ese tema en específico, no puedes abrir un caso, ir y abrir un caso, pero en caso de ser detenido sí puedes pelear un caso. Sí, porque cancelación de deportación no es algo que uno puede pedir afirmativamente. O sea, tiene que estar ante la Corte de Inmigración. ¿Y cómo es que uno está ante la Corte de Inmigración? Pues puede someter algún trámite con UCIS, como visa U, VAWA, asilo, y luego al negarse el caso por X motivo, lo pasan a la Corte de Inmigración. Y ahí entonces puede pelear cancelación de deportación. O si ya lo agarra inmigración, ¿verdad? Entonces ya lo pasan a la Corte de Inmigración y ahí es donde tenemos esa avenida disponible. Esto es como para reiterar el punto. O sea, sé que hay mucho hablar de qué es lo que debo de hacer si llega a mi casa, si me detienen el trabajo, pero también, o sea, debe de haber enfoque en, ok, ya sé qué hacer como en el momento de ese encuentro, pero después qué va a pasar. O sea, qué opciones, cuál es el panorama, porque a veces, o sea, el panorama no es tan fatal. Sí. Sí, o No sea, es tan fatal. hay una vía a veces legal. Si tú te informas, incluso ya sabes si es viable ganar el caso y si vale la pena pelear el caso. Si tú no te informas y no buscas una o más de una posibilidad con uno o varios abogados de saber si tú en caso de ser detenido puedas pelear, pues a lo mejor y des por perdido algo que se pudo haber ganado, ¿no? Que pudiste haber sacado algo de eso. Sí, y o sea, también me ha tocado tener las citas de personas, o sea, que realmente no hay opción, o sea, no hay opción afirmativa ni defensiva. En esas situaciones, o sea, vale la pena estar informados porque ¿para qué en la desesperación van a contratar un abogado? Gastar tiempo y dinero. Exactamente, y o sea, un caso de una persona detenida, estamos hablando miles de dólares, y o sea, a veces cuando no hay un caso por pelear, o sea, yo les digo a las personas, o sea, me van a pagar este dinero, pero ¿qué pueden hacer ustedes con este dinero en su país de origen? O sea, porque a veces, o sea, es tanto o sea, que quieren pelear, ¿verdad? Y yo les digo, es que hay una probabilidad de 5%, o sea, es muy, muy baja. Yo sé, pero queremos intentar, o sea, queremos intentar. Y, o sea, yo soy honesta y les digo, like, me van a dar este dinero. Que puedes aprovechar quizás para otra cosa. Es complicado, yo creo que a veces es más por aferrarse al sueño. Yo entiendo que mucha gente se aferra al sueño, pero también hay que saber e informarse antes de... Ser realistas. Correcto. Y como escuchar la información, o sea... Tampoco estoy a favor de, o sea, que pierdan todas las esperanzas y ya se den por vencido y no buscan la opción. No, o sea, mi consejo es estar informados, ser realista con la información que tenemos, que se les está brindando para que ustedes puedan tomar la mejor decisión para usted, ¿ok? Porque si le estoy dando 5% de probabilidad y luego aún pagan, o sea, el dinero, y luego aún así los regresan a su país, pues entonces están... Sí. Es como es mi punto de ver. Sí, la verdad que tienes mucha razón y a veces es el problema también que muchos dicen cierto abogado pues me robó, pero
a veces, pues también, como dices, hay que ser realista e informarse, porque pues habrá abogados que no van a ser honestos y te van a decir, no, sí, vamos a pelearlo y lo vamos a ganar, cuando realmente tal vez no hay posibilidades, ¿no? Sí, y o sea, a veces la pregunta que hacen es, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede, pero, o sea, ¿va a dar los resultados que usted quiere? So, a veces la pregunta no debe ser tanto ¿se puede? O sea, porque sí, le vamos a decir, se puede. Sí, yo puedo someter esto. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que esto funcione? ¿Cuál es la probabilidad de tener el resultado que queremos? Claro. Yo por aquí anoté unas preguntas de ciertas personas. Yo, como platicábamos al principio, yo entiendo que también repetimos lo mismo, cada caso es distinto, pero generalizando, por aquí una persona me preguntó cuando subí por ahí el flyer, las personas que están en un proceso y aún no han sido aprobadas, al ser detenidos, ¿podrían ser deportados? Depende si tienen orden de deportación. Ok, so, si hay una orden de deportación, aunque estén en un trámite, o sea, es orden de deportación que ya no más falta ejecutarse, okay, ¿verdad? So, todo depende del caso. Los recipientes de DACA o con permisos de trabajo permisos de trabajo temporales, pueden ser detenidos y enfrentar una posible deportación si no tienen algún delito. Ahorita con los DACA no he visto que se han metido con ellos. Si las personas se están manteniendo como alejadas de las protestas, de las situaciones, ¿verdad? Las personas que tienen TPS, si tienen orden de deportación, que se les terminó el TPS, diría como haitianos y venezolanos que ahorita estamos como en esos términos de que tienen TPS, no tienen TPS, sí, o sea, ahí es donde hemos visto detenciones. De ahí, o sea, las personas que tienen una determinación de buena fe por la visa U, si tienen orden de deportación, si tienen delitos severos como felonías, sí hemos visto que los detengan. O sea, lo mismo con la visa T, y la VAWA, si tienen ciertos delitos, orden de deportación, o sea, sí estamos viendo que los detienen. Ok. ¿Qué errores legales arruinan un caso sin que la persona lo sepa? O un error que dices, es que muchos lo cometen y yo siempre lo recalco en no sé, en cualquier lugar le digo a la gente no hagan esto y ellos lo hacen y eso me hace más difícil a mí poder defender un caso. Dejarse llevar por la desesperación, como en la desesperación que están de tener un permiso, de tener algún trámite, o sea, la persona que les dice que sí, lo aceptan, o sea, entran en ese trámite sin estar bien informados de cuál es ese trámite, qué implicaciones tiene. O sea, lo que he visto mucho, o sea, la realidad es que este trámite de VAWA se ha abusado demasiado, ¿verdad? VAWA sí. Es cuando una persona vive abuso o maltrato por medio de un ciudadano americano o cónyuge ciudadano americano o hijo ciudadano americano, y también pueden ser residentes en ciertas ocasiones. So, como ellos entienden el proceso, es que su esposo los está pidiendo o el hijo los está pidiendo o están arreglando por medio del hijo o están arreglando por medio del esposo, pero nunca se percataron de saber exactamente qué fue lo que se puso para hacer ese trámite. Y o sea, para que arreglen por medio de VAWA, por medio de su cónyuge, por medio de su hijo, ustedes están alegando que han sido abusados por medio de estos parientes. Okay. So, me ha tocado ver, o sea, que sometieron el caso de VAWA, pero no se dieron cuenta lo que se puso y luego se están dando cuenta, no, pues es que yo no dije eso, no, es que eso no es la realidad, o sea, es que sí, pero exageraron. So, eso es un problema porque su firma está en esos documentos. Okay. Y usted al firmar está constando que tiene conocimiento y está de acuerdo con todo lo que está ahí, ¿verdad? Y el que usted diga, no, pues es que yo no lo leí, no, pues es que yo no supe. Sí. No, o sea, eso no los perdona porque está su firma. Y, o sea, también he visto de que les dan las hojas
a las personas para que las personas vayan con alguien, busquen a alguien que les traduzca y que les explique por lo mismo, o sea, de que como el despacho o la asociación se está como lavando las manos. Ok. En caso de que haya algún problema, ellos van a decir, pues es que está su firma, o sea, nosotros no traducimos. So, sí. Eso ha sido un gran problema porque la persona queda señalada con fraude si se determina que no es verdad, o les niegan el caso y luego ya son las consecuencias de la denegación del caso. So, el error es entrar en una desesperación y no pensar bien cuál es el trámite y no estar muy bien informados de cuál es el trámite en el que se están metiendo. Sí, se habló mucho de que esta administración, pues la administración estaba haciendo investigaciones sobre todos estos pues procesos fraudulentos. Todas esas personas que están en espera o siguen en proceso y que están siendo investigados, ¿corren el riesgo de que no les aprueben o están siendo más observados con lupa y decir, vamos a ver si este caso realmente aplica? ¿Tú crees que por eso es que a muchos les está tardando todo ese proceso? Sí, o sea, se anunció que iban a hacer como más investigaciones en estos trámites por lo mismo, o sea, por todo el abuso que estaban viendo con los trámites de VAWA. So, sí, o sea, sí puedo entender que los trámites están tardando más porque, o sea, los están investigando más a fondo y esto fue algo reciente, si no me equivoco, fue como noviembre, diciembre del año pasado. So, siento que ya vamos a empezar a ver los resultados de esta comunidad que se estableció para investigar más a fondo los casos de VAWA. So, siento que estamos por ver qué es lo que va a pasar, cómo es que le afectan a los ciudadanos las alegaciones que hicieron estas personas con los trámites de VAWA, si es que no son verdad. Okay. Porque sí sé que hay muchos casos que son verdad. ¿Crees tú, desde tu perspectiva, tú crees que vayan a tener problemas esas personas que recibieron, pues ya tienen su permiso, que obtuvieron su permiso por medio de VAWA y que a lo mejor muchos de ellos mintieron? ¿Tú crees que en algún momento lleguen a tener algún problema? Sí, o sea, hay un punto en la ley migratoria de que si comete algún tipo de fraude puede ser prohibido de regularizar su estatus por cualquier otro medio. So, una vez que quedan como con esa determinación de que han cometido fraude, o sea, es muy difícil sobrellevar eso. Y normalmente, ¿cuánto tiempo le toma a una persona, o si es que hay una vía? Yo pregunto desde mi ignorancia, ¿hay una vía por medio de, en este caso de VAWA, porque lo sé o lo he escuchado que de la visa UCI, pero por medio de VAWA hay una vía para legalizar tu estatus, por ejemplo, en este caso, hacer la transición a la residencia? Sí, si la persona no tiene como otros problemas, o sea, no tiene múltiples entradas, o si son múltiples entradas, o sea, está conectado el abuso con las múltiples entradas, si no tiene récord criminal, si ha demostrado como la relación y el abuso, sí, o sea, al ser aprobado VAWA, les aprueban la residencia también, si la persona que los maltrató fue ciudadano americano. O sí, VAWA les da la vía a la residencia. Normalmente, ¿cuánto tiempo toma de que te llega tu permiso a que puedas tú aplicar para una residencia por medio de VAWA? Es difícil decir, ahorita es muy difícil dar los tiempos, porque desde que entró esta administración, o sea, han despedido a personas, a personal de UCIs, los han removido, personas han renunciado. So, sí sé que estamos trabajando, UCIs está trabajando con personal muy reducido, con implementación de más pólizas. So, ahorita trato de no dar tiempo porque estamos en medio de todo este alboroto. Sí. O sea, los centros de procesamiento también ahí los están cambiando. So, hay como muchas cosas que están pasando, contribuyendo a básicamente que los procesos están tardando, sí, un poquito más. ¿Se han complicado las cosas para los abogados? Oh my God, sí. Es más estrés, al igual que para, pues así como estamos muchas personas ahí con el estrés, me imagino que ustedes igual en todos los procesos que a lo mejor antes eran de simple trámite, ahorita es muy complicado el hacerlos. Sí, porque como a veces un ajuste de estatus, o sea, si la persona había entrado con visa y luego ya se casó con un ciudadano, o sea, era un trámite simple en comparación a el resto. Pero
nos complicaron ese trámite y empezamos a ver que los estaban deteniendo en las entrevistas donde no tenían ningún récord criminal. Y era absurdo porque, fine, los van a detener, los pasan a la Corte de Inmigración, pero entraron con visas o podemos solicitar fianza, se tarda más el trámite de la residencia. O sea, son como trabitas. Nos han puesto trabitas que hacen los procesos más largos, más difícil. Y al final de cuentas, o sea, todos estamos perdiendo más dinero. El cliente, el gobierno también, porque ahora es un caso más a la corte, que ya está bien saturada. Sí. Y todo para que nomás pase el proceso. Yeah. Me imagino. Esta es una pregunta, una duda que tengo yo personal. Se ha escuchado por ahí, pues igual y son fake news y lo que tú quieras ahí de las redes sociales. Se ha escuchado que las redes sociales podría ser un problema al momento de arreglar. Si tú, por ejemplo, publicas todo eso que pues de repente como activista, pro inmigrante o criticando a la administración que se encuentra o criticando a agentes del ICE, todo eso, ¿realmente es cierto o es solo un mito de que te podría afectar lo que tú publiques en redes sociales cuando quieras arreglar o eventualmente estés en un proceso? Lo que sí voy a decir es, publicaciones relacionadas con actividades ilícitas, sí, definitivamente les pueden afectar. Otra actividad política en contra del gobierno, o sea, yo les aconsejo a mis clientes que se limiten un poquito, mínimo hasta que se resuelva el trámite, hasta que estén como seguros, porque sí hemos visto que esta administración, o sea, ha atacado a abogados de inmigración, o sea, a personas que van en contra de ellos. O sea, tener como esas precauciones. O sea, hay manera de apoyar sin perjudicarse, como sí, o sea, puedes ir a las protestas, obvio, ten tus precauciones, puedes, o sea, andar en estos movimientos, pero no siempre tienes que publicar fotos y tener como cuidado de las fotos que se están tomando. Ok. ¿Cuál ha sido el caso más triste que a ti te haya tocado el corazón y digas, no pude hacer más, pero de verdad que sí, o sea, sí me dolió, sí, o sea, que te haya marcado, porque pues a final de cuentas somos humanos, sentimos, me imagino que te ha tocado pues vivir la separación de las familias, pero me imagino que ha habido algún caso que sí en realidad te haya tocado de más y que pues aún lo recuerdes. Sí, o sea, siento que han sido ahorita durante esta administración, o sea, me tocó ver que un pariente, o sea, lo agarraron con un DUI, o sea, una persona, vamos a ponerle como José, lo detuvieron con un DUI y luego al momento de darle la información al oficial dio como la información de su hermano, porque su hermano tenía permiso de trabajo, okay, ¿verdad? Y después la policía fue a la casa del hermano buscando a José, que había tenido un DUI. No encontraron a José, pero se llevaron al hermano y se llevaron al otro hermano que estaba, se llevaron a esos dos. Y pues eso fue muy triste porque la persona literalmente, o sea, no hizo nada, pero fue porque, o sea, los agentes estaban trabajando con cuotas y ahí, o sea, ahí se lo encontraron y se los llevaron y, o sea, removieron a las personas y, o sea, los hermanos tenían hijos en el ejército y estuvimos hablando, me tocó hablar como con los agentes y decirle, o sea, qué podemos hacer porque supervisores del hijo que estaba en el ejército mandó cartas y, o sea, sí se conmovió el agente porque, o sea, muchos de ellos vienen también del ejército, o hay como esa conexión, ¿verdad? Uh-huh. Y como que la gente sí quería hacer algo, pero, o sea, él me dijo, no, o sea, mis manos están atadas, no puedo. Yo sentía, o sea, como que sí quería ayudar, pero no podía de alguna forma. Y es una de esas situaciones de que, o sea, esta persona literalmente no hizo nada. Wow, qué difícil. ¿Qué consejo le darías tú a todas esas personas que ahorita tienen miedo de salir, tienen miedo de
de hacer todo lo que para muchos era normal, el salir a trabajar, el salir a comprar tu comida, el salir a hacer, pues no sé, el salir al parque con los niños. Hoy en día hay mucha gente que está encerrada, que no quiere salir, incluso que no tiene delitos, pero tiene miedo de salir. ¿Cuál sería tu consejo como abogada y también pues como hispana, como viniendo pues, de padres latinos? O sea, los entiendo. La mejor arma que ustedes tienen es estar informados. Infórmense de como cuál es su probabilidad de que ICE los esté buscando, de que usted esté como en esa listita, vamos a decir, de prioridad para ICE, para que ICE venga a su casa. Tiene orden de deportación, tiene récord criminal. A veces la gente piensa que porque pagó, o sea, sí, tienen un DUI o algo de violencia doméstica, pero lo pagaron, fueron a sus cortes, se resolvió, pero el hecho de que los inculparon, los encontraron culpables del DUI, de violencia doméstica, del robo, o sea, eso es algo que ahorita están usando como un motivo para buscar a la persona. Ok, es entender como cuál es la probabilidad suya de que usted esté como identificado, o sea, como una persona de interés para ICE. Y luego de ahí también estar informado, o sea, si vienen y lo detienen, o sea, ¿cuáles son sus prospectos? ¿Tiene usted la manera de seguir peleando el caso o no? Y luego, si tiene un caso para pelear, es prepararse, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos? ¿Qué es lo que se necesita tener a la mano? Si no tiene un caso, entonces tiene que estar preparado para esa realidad, o sea, de que a lo mejor, o sea, esto va a pasar, quién se va a hacer cargo de los niños, quién se va a hacer cargo de sus bienes y, o sea, es la realidad. Informados y estar preparados, porque siento que eso nos va... La ansiedad ahorita la tenemos porque no sabemos qué va a pasar. Pero si uno ya sabe, pues no me están buscando. O sea, si me agarra inmigración es porque pues fue, o sea, daño colateral. Pero si me agarra inmigración, yo tengo esta opción. Y como que eso nos va a ayudar a como sobrellevar todo esto porque todavía nos faltan como 2 años. Sí, la verdad es que y se van a hacer eternos. Así que muchas gracias, Lili, por tu tiempo, gracias por habernos acompañado y en verdad que es de gran ayuda a la comunidad porque tienen que saber que no todo está perdido. Hay, como dices, todavía hay opciones, hay que buscar hasta el final y pues ojalá y si no es contigo, que busquen a un abogado que en realidad pueda pues ser honesto y que les pueda decir la verdad y decirles, ¿sabes qué? Pues no se puede hacer nada y es mejor no gastarte ese dinero que quieres gastar. Ojalá y todos los abogados fueran así. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a hacer la lucha, vamos a tratar de buscar las opciones y pues a echarle para adelante, no queda de otra. Muchas gracias, Lili, gracias por tu tiempo y nos vemos en algún otro podcast, a lo mejor por ahí en algún otro tiempo, a lo mejor y podamos por ahí volver a hacer algo más. Así que saludos de su compa El Güerito, recuerden sonreír que es gratis y nos vemos el día de mañana.